Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maura Estanquiguis Ramírez. Diputado Iván Coapantecal Trujillo. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Presente. Diputada Patricia Centeno Hernández. Presente. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Cecilia San Pedro Minor, José Gilberto Temolsin Martínez, Roberto Zamora Gracia, Efraín Flores Hernández y Humberto Agustín Macías Romero solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de septiembre de 2016. Punto número 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Diputados, 21 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre del 2016. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. ¿Es cuánto, señor presidente? Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 21 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre del 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 20 de septiembre del 2016. Oficio que dirige el maestro Francisco Miscual Antonio, a través del cual informa a esta soberanía su decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por motivos estrictamente personales y por convenir así a sus intereses profesionales. Oficio que dirige el juris doctor Hugo Morales Alanís, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través del cual informa sobre la resolución del expediente electoral número TET/JE 338/2016, por el que se ordena a la autoridad responsable expedir y realizar la entrega de la constancia de mayoría de la elección de presidente de comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Coajomulco. Oficios que dirige la licenciada Katy Verónica Valenzuela Díaz,
síndico municipal de Tlaxcala, a través del cual hace de conocimiento a esta soberanía que no se ha realizado el pago de la primera quincena de septiembre a los trabajadores que laboran en el área de la sindicatura. Oficio que dirige la licenciada Katy Verónica Valenzuela Díaz, síndico municipal de Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención de esta soberanía para que exhorta al presidente municipal y gire sus debidas instrucciones a fin de que manera inmediata sea puesta a disposición de la suscrita toda la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre, abril, mayo y junio. Oficio que dirige la licenciada Edith Monter Cuatianquis, síndico municipal de Benito Juárez, a través del cual solicita la presencia de esta soberanía el día 23 del mes y año en curso a las 12 horas en la sala de cabildo de dicho municipio para llevar a cabo la subasta de 9 unidades vehiculares. Oficio que dirige la presidenta del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala en relación al expediente número 04/2013, relativo al juicio de competencia constitucional para que se proceda a dejar sin efecto legal alguno el acuerdo parlamentario del 5 de septiembre del 2013. Oficio que dirige el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que sus respectivos portales web estén actualizados, sean comprensibles, amigables y de fácil acceso para todos los usuarios, y con ello contribuir a garantizar el derecho al acceso a la información reconocido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio que dirigen los diputados secretarios del Congreso del Estado de Colima, a través del cual envían a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una iniciativa por la que se propone la adición de un segundo párrafo al apartado primero del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio que dirige la senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual informa que se eligió a una secretaría de la mesa directiva para el segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. Oficio que dirige el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual informa que se clausuró el segundo receso del primer año del ejercicio de la 63ª legislatura. Oficio que dirige el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual informa que se declaró instalada para su primer periodo de sesiones ordinarias y la elección de la mesa directiva, que funcionará durante el segundo año del ejercicio de la 63ª legislatura. Circular que dirige el licenciado Zenén Pérez Chávez, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la apertura y clausura del 9º periodo extraordinario e integración de la directiva que fungió durante la misma. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige el maestro Francisco Miscual Antonio, túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, túrnese a su expediente parlamentario. De los oficios que dirige la síndico municipal de Tlaxcala en relación al pago de los trabajadores, túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirige la síndico municipal de Tlaxcala en relación a la cuenta pública, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige la síndico municipal de Benito Juárez, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización y al órgano de fiscalización superior para su atención. Del oficio que dirige la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese al Comité de Información para su atención. Del oficio que dirigen los diputados secretarios del Congreso del Estado de Colima, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios y circular dados a conocer, se tienen por recibidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros de este Congreso. Hoy nos enteramos por la correspondencia sobre la renuncia del maestro Francisco Miscual Antonio, que fungía como encargado de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Quiero comentar que esta se da en un preámbulo donde precisamente los diputados de este Congreso andábamos revisando esta parte en donde se había hecho una omisión legislativa y en la que se encontraba la Comisión Estatal desde hace más de un año, y que esto había generado mucha polémica y mucho encono hasta en la misma sociedad, porque vimos que hubo muchas manifestaciones de todo tipo y que bueno, eso no abonaba nada a la situación de los derechos humanos aquí en el Estado. Pero además quiero comentar que desde que estábamos viendo esta parte, pues de alguna otra manera se necesitaba poner orden y que se metiera en la legalidad a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Vemos que esto abre un preámbulo para que pueda suceder, por lo que pediría a los compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos que pudiéramos hacer un esfuerzo mayor para que pudiéramos meter precisamente en esta legalidad a la Comisión Estatal. Pero pues, era una situación que nosotros ya habíamos advertido y que lo habíamos dicho en varios momentos. Yo por eso me congratulo de esta decisión, de que todos los esfuerzos que hicimos en esta parte para que pudiera suceder, pues se pueda lograr y que podamos hacerlo lo más pronto posible, para que de esta manera pues la sociedad tlaxcalteca pueda ya tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos en la cual se pueda acercar y pueda tener esta parte de confianza, y asimismo la misma Comisión Estatal pueda tener la parte en la que pueda ver que sus derechos humanos puedan ser velados con mayor certeza. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Honorable Congreso del Estado, señoras y señores. Verdaderamente me sorprende que una persona que carece de legitimidad para representar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya presentado su renuncia, cuando sabe perfectamente que carece de legitimidad, porque en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, para ser concreto y específico, en el artículo 96, no establece absolutamente ninguna prórroga de mandato. No permite diferir, ni aplazar, ni reelegir, ni ratificar, u otro concepto similar al cargo de presidente, porque lo que se plantea es que el acto particular de prórroga de mandato no está previsto en el ordenamiento normativo. La prolongación del mandato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hizo consistir esencialmente en la necesidad de postergar la convocatoria para elegir a los nuevos funcionarios que lo sustituyeran. Esta norma establece que el presidente y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durarán en su ejercicio de su cargo el tiempo que señala la Constitución local,
por lo tanto no se justifica por ningún momento la ampliación del cargo y genera un absurdo legal que han denominado prórroga de mandato. Esta incompetencia formal del Poder Legislativo local, porque el Congreso del Estado tiene facultades expresas para legislar y reformar su constitución local, pero señala que carece de ellas para ampliar el mandato del presidente, consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Existe la violación al principio de legalidad porque la ley no establece un procedimiento de ampliación de mandato de presidente, ni mucho menos de consejeros. Aceptar la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con fecha posterior es seguir aceptando actos de ilegalidad cuando sabemos perfectamente que carece de legitimidad. Además, renunciar al cargo de presidente cuando sabe perfectamente que su nombramiento como prórroga de mandato es totalmente ilegal y arbitraria. La renuncia se hace efectiva de manera inmediata, eso lo sabemos perfectamente, pero no puede presentar una renuncia al cargo y establecer sobre todo que sea en fechas posteriores de 10 o 15 días subsecuentes. Creo de alguna manera que este Congreso del Estado de Tlaxcala por parte de algunos compañeros que hemos venido trabajando precisamente este acto de ilegalidad, no estamos de acuerdo en el sentido de que se acepte precisamente esta renuncia, porque sabemos de antemano que prácticamente es sacarlo por la puerta grande de la Comisión Estatal cuando sabemos perfectamente que cometió actos de ilegalidad. Y sobre todo, de alguna manera, tampoco se puede establecer que presente una renuncia para que ésta se haga efectiva posteriormente de 10 o de 15 días. Las renuncias que se presentan se hacen efectivas de manera inmediata. Por lo tanto, creo que esta renuncia debería de ser de manera inmediata y con el carácter de irrevocable. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora. Muy buenas noches, compañeros diputados, compañeras diputadas. Hago uso de la voz en este momento para hacer algunas precisiones. Primero que nada, invitarle al diputado Lincoln que no hable de legitimidad cuando no la conocen, que la legitimidad se da por actos y por hechos jurídicos desde la propia persona que aún uno representa y la representatividad que traemos. Por tanto, decirle también que no hable generalizadamente. Dice que no estamos, ¿quiénes? ¿Cómo se llaman aquellos que no están de acuerdo? Y primero que nada, a todos los diputados decirles, seamos respetuosos de la ley. Este Congreso se basa en base a normas y todos tenemos jerarquías. Yo le invito a que primero se ponga a estudiar el marco jurídico que rige a la Comisión de Derechos Humanos y a este Congreso. Y decirle también que dentro de las actividades, guarde silencio, nadie le interrumpió cuando usted habló. Solamente decirles a ustedes de que al día de hoy solamente debo de hacer un reconocimiento público al presidente que este Congreso nombró, que es de la Comisión de los Derechos Humanos, porque este Congreso tiene amplias facultades
para poder hacer acciones que le corresponden. Por tanto, solamente también aclarar que dentro de las actividades como congresistas tenemos la obligación de ponernos a estudiar las normas jurídicas y no cometer errores. Al día de hoy, las actividades que se han realizado en forma conjunta con su servidora como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, hemos dicho y nos hemos dado cuenta que se han hecho actividades realmente decorosas por esa representatividad de nuestro Estado, esa representatividad que representa los derechos humanos y por tanto merece respeto y merece el reconocimiento amplio para poder llevar a cabo acciones como de este tipo. Hoy solamente debemos decir que ha llegado un documento que hemos escuchado en la correspondencia y yo creo que tenemos que dar trámite inmediato a las comisiones que nos corresponde llevar a cabo estos acuerdos y estos dictámenes, porque para nosotros debemos decir de que es una gran responsabilidad. Hasta el día 31 de diciembre que tendremos acciones que realizar, tenemos la gran obligación de poder llevar a cabo las cosas en forma correcta. Hoy solamente debo de decir y solamente debo de aclarar que el marco jurídico en esta legislatura, gracias a los representantes de ambas comisiones unidas, han hecho una labor extraordinaria y de reconocimiento. Y por tanto, también debo decir que no es posible que al día de hoy nos expresemos, a lo mejor por resentimientos contra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque no se nos dio una oportunidad de trabajar en ese organismo. Este asunto no es personal, este asunto es un asunto institucional. Que quede bien claro, en este Congreso no hay situaciones personales, sino institucionales. Por tal motivo, pido y exhorto a los presidentes de ambas comisiones unidas para que a la brevedad seamos convocados y tengamos un dictamen correcto y un dictamen conforme a derecho. Asimismo, exhorto al presidente de la mesa directiva para que esté presente también y para que dé la legitimidad correspondiente a los dictámenes que nos corresponde hacer en forma inmediata y sin ninguna condición y mucho menos utilizar asuntos personales. ¿Es cuánto, señor presidente? Se concede el uso de la palabra al diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. No estoy de acuerdo con lo que ha manifestado la diputada Evangelina. Ella habla de que nos pongamos a estudiar y yo le pediría que primeramente estudie correctamente antes de subir precisamente a establecer una serie de comentarios que carecen de toda legitimidad. En principio de cuenta yo le pediría que me señale en qué parte o en qué precepto legal de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala se establece la prórroga de mandato para poder determinar si fue elegido de manera ilegal o no fue elegido de manera ilegal. Y si verdaderamente el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos carece de legitimidad o no carece de legitimidad. Necesito que me diga si verdaderamente se ha puesto a estudiar en qué artículo y en qué parte de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala establece la prórroga de mandato. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Cecín Maldonado. Con su permiso, señor presidente, buenas noches a todos los compañeros que aún nos acompañan. En efecto, veo que existe una litis entre la legalidad o no, entre el seguir o no del maestro Mixcoatl
y es por eso que sugiero, señor presidente, con base en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que pudiéramos apersonar al actuario parlamentario para que acompañe las diligencias necesarias que puedan de alguna manera resolver los conflictos necesarios en este acompañamiento del día de hoy al día que hace efectos o propone hacer efectos la renuncia del maestro Miscuac. Es cuanto, señor presidente, y esperemos pudiera usted someterlo a votación. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Hace aproximadamente 5 horas fuimos convocados a Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales, precisamente para analizar la continuidad de la titularidad del actual encargado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una vez que ya se tenía aprobado el dictamen en el que tenía que ser removido para ser nombrada la primera visitadora, sospechosamente apareció la renuncia del todavía actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo quiero pedirle a las Comisiones Unidas que no por el hecho de que se esté presentando esta renuncia, número uno, no podemos permitir que aplique a partir del 1 de octubre solamente por el pretexto de que se tienen que entregar los 3 trimestres del ejercicio presupuestal del 2016, sino que tiene que ser con fecha de hoy, porque hoy fue presentada esta renuncia, y sobre todo porque hay información que puede servir al litigio que está enfrentando el Congreso del Estado para el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo quiero decirles que tomemos este asunto con mucha seriedad, que no echemos las campanas al vuelo, porque hoy el Congreso del Estado tiene esa deuda con la ciudadanía de nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no es por alguna causa que el Congreso esté presentando o no quiera realizarlo, sino es precisamente porque se está llevando a cabo un litigio que se tiene que poner suma atención, así como se tiene que poner suma atención en el nombramiento del auditor del órgano de fiscalización superior, porque que quede como escarmiento lo que hoy está pasando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que no nos pase con los siguientes nombramientos, que lo lleven al campo de la judicialización y salga del campo del debate, del análisis jurídico de este Congreso, al igual que el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado. Muchas gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Muy buenas noches a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta asamblea, compañeras diputadas, compañeros diputados. Solamente me pronuncio, dado que se le dio lectura a la síntesis del documento, yo me pronuncio porque sea de conocimiento general el documento completo, es decir, que se nos notifique mediante copia a cada uno de los despachos de las oficinas de los diputados, de las diputadas, para que tengamos el conocimiento pleno de qué se escribe en ese documento que Francisco Miscuac hoy entrega a la Secretaría Parlamentaria y que nos los dan a conocer. Esto con el fin de poder también hacer el análisis correspondiente y poder aportar en el momento determinado, si es que fuera el caso, a reserva, por supuesto, de que tendrán la tarea específica las Comisiones Unidas para poder determinar lo que proceda, y pero que nosotros tengamos la posibilidad como diputadas, como diputados también de aportar y de conocer de inicio la redacción del documento y ver la posibilidad de la aportación al tema que tengamos que hacer desde esta tribuna, desde este pleno, en forma inmediata, para que
surta efecto también de forma inmediata. No sé si tenga fechas específicas, si marque algún término, pero yo soy de la idea que tendría que ser en forma inmediata, toda vez que todo el día de hoy el trabajo fue consistente en hacer el acuerdo precisamente para que volviéramos a la normalidad, para que volviéramos a la legitimidad y para que recordáramos la reglamentación que rige a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde a falta de presidente debe de ser nombrada o designado el primer visitador o visitadora, en el caso actual visitadora, para que cumpla con las tareas hasta en tanto se designe al nuevo titular encargado de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que todos sabemos que está en litigio, que el proceso continúa, que se está haciendo la revisión correspondiente, que estamos en espera de la resolución de para que nos diga si es o no procedente lo que se tenga que hacer con respecto al procedimiento que se está establecido, pero que mientras tanto o hasta en tanto ello ocurra esté a cargo, bueno, quien debe de estar, que es el primer visitador, pero solicito muy atentamente a la mesa directiva nos pueda hacer llegar a las oficinas, si es que así estamos interesados, que me parece que es lo que conducente, pero en interés muy particular el conocer el texto completo del oficio que se envía del maestro Francisco Misco Antonio. Adelante. Se concede el uso de la palabra a la diputada Evangelina Paredes Zamora. Con el permiso de la mesa, solamente para aclarar, hay que estudiar y póngase a leer la Constitución del Estado de Tlaxcala, el artículo 45, así como la ley orgánica, que es el artículo 10, apartado B, en donde se dan amplias facultades al Pleno. Aquí hubo un acuerdo que se realizó en este Pleno el día 31 de julio de 2015 y fue publicado el 5 de agosto de 2015. Por tanto, solamente debo volver a reiterar, no queramos hacer de un asunto institucional un asunto personal, no queramos justificar nuestros traumas por no habernos dado trabajo para poder llevarlo en este Pleno y en esta legislatura. Creo que los diputados integrantes de esta 61ª legislatura deben tener un amplio criterio y deben de tener una amplia responsabilidad los presidentes de ambas comisiones, dentro de las cuales, dentro de una de ellas soy parte, porque formo parte de esa comisión. Por tanto, de nueva cuenta exhorto a mis compañeros diputados que estos asuntos legislativos los tomemos en forma seria, no queramos vender espejitos de inteligencia cuando no se tiene. ¿Es cuánto, señor presidente? Se instruye a la Secretaría Parlamentaria proporcione lo solicitado por la diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel a las oficinas de los compañeros diputados integrantes de esta legislatura. Se concede el uso de la palabra al diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Señoras y señores, honorable Asamblea, verdaderamente me sorprende los comentarios que vierte la diputada Evangelina, puesto la que se tiene que poner a estudiar verdaderamente es ella. El artículo que cita no establece absolutamente ninguna prórroga de mandato. ¿Sí? Un acuerdo no puede ir por encima de la Constitución política del Estado de Tlaxcala, y eso aquí y en cualquier parte se lo sostengo. Verdaderamente yo no sé qué aula universitaria haya pisado usted, pero yo sí pisé la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la División de Estudios de Posgrado. Además, también le quiero decir a usted que si habla por trabajo, le quiero recordar que precisamente usted hizo los exámenes para poder presentarse y acreditarse sobre todo en un trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de los 2 exámenes que presentó, solamente aprobó uno y el segundo lo reprobó. Ya no salió en listas, le recuerdo perfectamente a usted que el cargo era para visitador
y al haber no aprobado usted el segundo examen, ya no continuó en este caso con el procedimiento respectivo. ¿Es cuánto, señor presidente? En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 22:38 del día 20 de septiembre del 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 22 de septiembre del 2016 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Buenas noches.